¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, lunes 11 de agosto. Iniciamos como es costumbre en nuestra ciudad, Barquisimeto, 22 grados centígrados, la sensación térmica para el día de hoy, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. La gráfica nos reporta que para esta jurisdicción el día de hoy lunes estará mayormente nublado. Desde Barquisimeto nos trasladamos de inmediato a San Felipe, estado Yaracuy, 24 grados centígrados, la sensación térmica para el día de hoy en ese territorio del país, con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. También nos indica que para ese territorio el día de hoy estará mayormente soleado. Nos vamos de inmediato a Carigua, estado Portuguesa, una de las principales ciudades del centro occidente del país. 24 grados centígrados, la sensación térmica para el día de hoy, lunes 11 de agosto, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Amigos, hasta aquí el reporte climatológico. Como siempre, la invitación a que sintonicen la emisión meridiana de Latina Informativa para que conozca a detalle el reporte del INAMED con el coronel Reidy Zambrano. Avanzamos con más. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hoy en la entrevista estaremos conversando con el ingeniero civil Luis Andrade. Él es el profesor del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA en el área de Geotecnia, Sismología y Riesgo Sísmico. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gusto. Para mí siempre es un placer tenerlo por acá, profesor, para hablar sobre todo de este tema tan importante y de sumo interés para nuestra audiencia como son los sismos. Me gustaría arrancar la entrevista como punto de partida, que nos explicara en términos simples qué es un sismo. Bueno, un sismo, si lo vemos desde el punto de vista de la raíz del término, ¿verdad? Es un vocablo latino que significa seísmos, que es agitación, vibración, ¿verdad? Ese es el origen del vocablo. Eso expresa claramente lo que es un sismo, una vibración de la tierra, ¿verdad? Una vibración del espacio donde nosotros habitamos, producto de factores que ya veremos un poco más adelante. Exactamente, esa es mi siguiente consulta, ingeniero. Me gustaría que nos explicara cuáles son las causas principales que generan un sismo. Hay diferentes tipos de sismos, vamos a decirlo así. Y hay unos principales, vamos a decir, importantes porque son más frecuentes y además tienen mayor fuerza, generan mayor daño, provocan más pánico en la población, pero provocan, digamos, una conducta de respuesta que a veces no es la más adecuada debido a la falta de preparación. ¿Verdad? Claro, nosotros estamos acostumbrados a estar en zonas estables, ¿verdad? Que no se mueven, es como el hombre en el aire. Cuando tú vas en un avión tienes una cierta percepción de temor, porque nosotros no somos animales aéreos, somos animales terrestres. Lo mismo pasa con los sismos. Nosotros estamos acostumbrados a estar estables en un sitio y de repente empieza una vibración que nos mueve y eso nos da una sensación de pánico inmediata. Si no tenemos la preparación suficiente para dar respuesta a eso, pues podemos cometer errores que nos lleven a tener daño o sufrir daño en nuestra persona o en el entorno donde nosotros habitamos. Ahí, vamos a decirlo así, categorizando ahí 4 tipos de sismos o 4 orígenes diferentes de sismos. Los sismos tectónicos, que son los más frecuentes, los más abundantes y diríamos los de mayor intensidad y mayor magnitud, que son originados por el desplazamiento de las placas tectónicas. Recordemos lo siguiente, cuando nosotros íbamos a nuestra escuela en primaria, que éramos unos niños, que nos enseñaban que la Tierra tenía básicamente 2 movimientos, un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Pero luego nos hemos dado cuenta en los últimos 100, 150 años, ¿verdad? Que esos no son los únicos 2 movimientos que tiene la Tierra, que la Tierra se mueve, ¿verdad? De manera autónoma sobre la superficie en placas, en bloques, en mosaico. ¿Verdad?
estos mosaicos que se desplazan o estas placas que se desplazan lo hacen a partir de un fenómeno que se denomina convección térmica. Es decir, el diferencial térmico que se produce en lo que llamamos el magma superior, ¿verdad?, que está por debajo de la corteza, entre la corteza y el núcleo de la Tierra. Ese magma se mueve y se desplaza por convección térmica. Como cuando uno pone una olla en una cocina, que tú ves que el agua se mueve, ¿verdad?, dando círculos, y se provoca un movimiento como una correa sin fin. Igualito se mueven las placas, ¿verdad? Se mueven por convección térmica desde el magma. Eso no lo sabíamos nosotros sino hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, y hay más o menos 17, 18 placas tectónicas, unas pequeñas, otras grandes, y tienen naturalezas diferentes. Eso es lo que produce los sismos tectónicos, que son los más frecuentes y los que producen mayor daño. Son los sismos de mayor magnitud y que generan mayor intensidad sobre la superficie terrestre, y por supuesto los que afectan más al hombre. Pero hay otros sismos, por ejemplo los sismos volcánicos, originados también de forma indirecta por los sismos tectónicos, pero que son producto del vulcanismo, de la erupción volcánica, que produce también vibraciones y movimientos. Al erupcionar pues, el magma a través de las chimeneas de los volcanes, eso produce movimientos alrededor de donde se encuentra el volcán, y eso produce un sismo, una agitación, una vibración que se propaga a lo largo de un espacio relativamente grande, dependiendo del nivel de magnitud, ¿verdad?, de los niveles de intensidad del sismo. Otro tipo de sismo son los sismos que llamamos los sismos de colapso, ¿verdad?, que no obedecen ni al sistema tectónico, ¿verdad?, ni al comportamiento volcánico, sino que son movimientos ocasionales que se producen por fatiga en la roca, ¿verdad? La roca, al igual que cualquier material, está sometida a esfuerzo, y esos esfuerzos producen fatiga. Y a la larga esa fatiga lleva a la ruptura de la roca, y eso produce una vibración. Ese es el tercer tipo de sismo, en menor proporción, ¿verdad? Y finalmente las explosiones que nosotros generamos por cualquier circunstancia, ¿verdad?, producen también vibraciones. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en plena carrera atómica, ¿verdad?, por ahí en los años 60, 70, que se hacían pruebas subsuperficiales, ¿verdad?, en tierra e incluso en el mar, probando las grandes potencias pues, del mundo, probaban sus equipos explosivos atómicos subterráneamente. Eso producía vibraciones, y eso producía sismos y producía movimientos. Y cualquier explosión, una explosión minera, ¿verdad?, produce vibraciones, puede producir eso. Cualquier fuerza que pueda producir movimiento superficial, por ejemplo, que tú pases un vehículo que pasa, produce una vibración. Claro, es una vibración de menor magnitud, ¿verdad?, de corto alcance, no se propaga en gran espacio, pero de todas maneras provoca esa vibración, que es el seísmo. Pero en términos reales eso viene de allí. Ingeniero, usted mencionaba hace momentos que por falta de preparación podemos cometer errores a la hora de entrar en pánico. Cuando hablamos de falta de preparación, ¿a qué nos referimos? ¿En qué deberíamos estar preparados nosotros? Nosotros deberíamos tener plena conciencia. Vamos a decir lo siguiente, el sismo es un fenómeno poco conocido por nosotros, primero, porque es un fenómeno que ocurre y su comportamiento es un comportamiento que obedece un modelo de naturaleza probabilística, ¿verdad? No es fácil predecir los sismos. Hasta ahora se puede anticipar la posibilidad de ocurrencia de un sismo, pero el hecho de predecirlo, es decir, con exactitud, precisión, el espacio, las coordenadas geográficas, el tiempo de ocurrencia de un sismo,
pues hasta ahora no ha sido posible. Solamente es posible anticipar sí el comportamiento general de los sismos con base a sus periodos de retorno, su estudio. Para esto nosotros necesitamos estudiar, ¿verdad? La ciencia sismológica y todas las ciencias asociadas a la sismología, al estudio sismológico, que son muchas, ¿verdad? Está la geotecnia, la geología, las teorías de propagación de ondas en un medio sólido, ¿verdad? O en un medio acuático, son ciencias que están asociadas al sismo. La ingeniería sísmica, la ingeniería de diseño, la concepción del desarrollo urbanístico, todo eso está asociado. Entonces, nosotros tenemos tres términos que tenemos que definir. Uno es el término de amenaza. ¿Qué es la amenaza? En este caso, la amenaza es la posibilidad de ocurrencia de un sismo o la presencia de una fuente sismogénica cercana al espacio donde nosotros vivimos. Esa es la amenaza. Es como la lluvia. La lluvia es un fenómeno natural, ¿verdad? Pero si ocurre en un centro, en un espacio despoblado, ¿verdad? En un espacio despoblado. ¿Qué sucede? Que si ocurre en un espacio despoblado, eso no va a producir daño, o va a producir muy pocos daños, o daños que probablemente no afectan directamente al hombre. Pero si esa lluvia se acerca a la ciudad, ya no es un fenómeno natural, ya es una amenaza natural, ¿verdad? Y si esa amenaza se concreta sobre la ciudad y es de una gran intensidad y produce daño, entonces ya no es una amenaza, ya no es un fenómeno, no es una amenaza, ahora es un desastre, ¿verdad? Natural, ¿ok? Es el mismo fenómeno, pero en tres categorías diferentes. Por el espacio y la ocurrencia en tal o cual espacio y en tal cual tiempo. ¿Okay? Entonces, eso pasa con los sismos. El sismo es una amenaza cuando ocurre sobre espacios poblados, ¿verdad? Cuando ocurre en espacios despoblados es un fenómeno natural. Pero cuando se concreta y ocurre en un espacio poblado y genera daño, no, ya pasó de ser una amenaza a ser un desastre, ¿verdad? Un desastre sísmico, producto de un sismo. Es decir, que depende de la zona donde suceda, se puede categorizar. Se puede categorizar. Y además de eso, el otro, digamos, importante fenómeno o la otra parte de esta mesa es la preparación del hombre. Nosotros tenemos vulnerabilidades, vamos a decir que esa es la amenaza, ¿verdad? La vulnerabilidad es el grado de exposición que tenemos nosotros en nuestro entorno, en nuestro hábitat. Es el grado de exposición. ¿Cuán débiles nosotros somos frente a esa amenaza? Somos débiles por falta de formación, por falta de preparación, por falta de conocimiento del fenómeno. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, tenemos tres tipos de vulnerabilidades. La vulnerabilidad social, que implica la vulnerabilidad individual y colectiva de una comunidad cualquiera. ¿Verdad? O sea, yo que estoy aquí no tengo conciencia del riesgo que significa esa lámpara que está ahí. Si hay un movimiento, esa lámpara me puede caer sobre la cabeza. No tengo la claridad de eso. Entonces la persona individualmente y como colectivo, una comunidad, por ejemplo, este espacio donde vivimos, esta bella organización donde estamos ahora mismo, ¿verdad?, tiene algún nivel de riesgo, ¿verdad? Y las personas, si están conscientes, la comunidad, si está consciente, se puede preparar para asumir esos riesgos. Un riesgo sísmico, pero puede ser un riesgo hidrológico, como la lluvia, la lluvia intensa que puede producir daños en el espacio, o cualquier otro fenómeno, un huracán, un tornado, ¿verdad? Un riesgo tecnológico, pasa una línea de alta tensión por aquí, o tenemos riesgo. Nosotros vivimos en medio de riesgo.
de riesgo, vivimos en medio de fenómenos que producen riesgo y que generan el riesgo por falta de preparación nuestra, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos las respuestas a mano cuando ocurre. Entonces hay una vulnerabilidad denominada social que tiene que ver con el individuo y la colectividad. Otra vulnerabilidad que es la vulnerabilidad física. Nosotros estamos aquí en este espacio. Este espacio puede ser vulnerable, hay que evaluarlo. ¿Qué tan vulnerable es frente a un sismo? Frente a un sismo que tenga una intensidad determinada. Eso se llama vulnerabilidad física. La vulnerabilidad de los espacios que nosotros ocupamos, de las cosas físicas que tenemos, de la conducción eléctrica, de las cloacas, de nuestros edificios, de nuestras avenidas, de nuestros puentes, de todo lo que nosotros usamos como elementos físicos para sobrevivir y para vivir. ¿Okay? Eso se llama vulnerabilidad física. Y la otra es la vulnerabilidad institucional. Las instituciones a veces no tienen conciencia como instituciones, ¿eh? De los niveles de riesgo a los cuales puede estar sometido un espacio y una comunidad que es de su responsabilidad. Y muchas instituciones no tienen esa conciencia. No por, digamos, no vamos a decir que sea una cuestión premeditada, que no tienen conciencia por descuido, sino por falta de claridad en los fenómenos, en el conocimiento del fenómeno y los niveles de peligrosidad, porque estos son fenómenos que no ocurren todos los días. Y nosotros nos acostumbramos porque pasó, el sismo del Tocuyo fue en el año 50, yo fui sobreviviente de ese sismo. Te digo, yo vivía en el Tocuyo, tenía año y medio apenas cuando ese sismo ocurrió. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento yo qué conciencia podía tener o que las comunidades qué conciencia podían tener. Hoy en día eso ha avanzado un poquito, ¿verdad? Pero las instituciones siguen teniendo a veces baja conciencia de eso, de lo prioritario que significa preparar a la población para eventualidades de cualquier naturaleza. Estamos hablando de sismo, pero puede ser de cualquier naturaleza. Así es, ingeniero. Debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que nos explicara la diferencia como experto en el área, lo que es epicentro, hipocentro y falla sísmica. También me gustaría que conversáramos acerca de esa interesante explicación que nos habla de la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es nuestro territorio? ¿Qué tan vulnerable es el estado de Lara ante un riesgo de sismo? ¿Le parece? Amigos, cuando son las 9 en punto de la mañana cumplimos con nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que estamos conversando con el ingeniero civil Luis Andrade. Él es profesor del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA en el área de geotecnia, sismología y riesgo sísmico. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfo en la plataforma X-LatinaTV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con el profesor del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA en el área de geotecnia, sismología y riesgo sísmico, Luis Andrade. Profesor, retomando el tema antes de la pausa, ¿pudiera explicarnos como experto en el área la diferencia entre epicentro, hipocentro y falla sísmica? Bueno, la falla, vamos a decirlo así, la falla es una línea, un plano que separa dos continentes, dos placas, dos bloques tectónicos, ¿verdad? Que tiene movimiento, se caracteriza por tener movimiento y eso genera fuerzas, ¿verdad? Por ese movimiento, acumulación de deformación que al final produce o desata un sismo, ¿verdad? El sismo se produce básicamente por lo que llamamos nosotros deformación elástica, acumulación de deformación elástica. Imagínate tus dos manos tratando de moverse y no se mueven, pero tienen que moverse. Se va acumulando la deformación hasta que es tan grande el esfuerzo que produce esa deformación que supera la resistencia de la roca y la rompe. Entonces, al romperla, ¿qué se produce? Vibración y calor. Entonces, esa vibración
es el sismo, ¿verdad? Entonces, esa es una falla sísmica. Hay fallas que no son sísmicas, que no producen sismos, son fallas locales, fallas limitadas, hay fallas continentales, como en este caso la falla o el borde tectónico entre Sudamérica y el Caribe, que es la conocida sistema de Boconó aquí, en la región, que se conoce como San Sebastián en la región central y se conoce como el Pilar al oriente del país. Ese es un solo borde, ¿verdad?, que cambia de rumbo en la medida que avanza hacia el este del país y separa el continente o la placa suramericana de la placa caribeña. ¿Está bien? El hipocentro, o conocido comúnmente como foco sísmico, es el punto donde se inicia la rotura de la falla para generar el sismo. Es el punto exacto desde el punto de vista geográfico, en coordenadas, en profundidad, donde se origina el primer movimiento. Y ese movimiento se propaga hacia el este o hacia el norte, siguiendo el rumbo de la falla, ¿verdad?, en todo el plano de la falla. Tiene una propagación en kilómetros, esa rotura, ¿okay? Por supuesto, dependiendo del nivel de rotura, depende del nivel de magnitud. Okay. Mientras más grande es la rotura, ¿verdad?, de la falla, mayor es la magnitud del sismo. Ese es el foco. Y el epicentro, que conocemos como epicentro, es el punto, ¿verdad?, superficial donde se refleja el foco. El foco está aquí y el epicentro está en la superficie, ¿verdad? Es la proyección de ese foco en la superficie. Eso es todo. Nosotros llamamos zonas epicentrales a las zonas de mayor sismicidad, ¿verdad?, a las zonas donde ocurren los mayores daños, porque ahí está el reflejo del foco. Pero hay ocasiones en que los daños ocurren más allá de esa área debido a factores que son factores de sitio que podemos considerarlos un poquito después, ¿no? Perfecto, profesor, me gustaría que nos explicara. Recientemente el Servicio Sismológico Venezolano informó que dentro de un periodo del 22 de julio al 31 de julio se registraron en el país más de 24 movimientos telúricos, de los cuales 16 fueron acá en el estado Lara. Según su experiencia, ¿se considera el estado Lara una zona vulnerable frente a los sismos? Claro, el estado Lara, Venezuela como país, es un país con una sismicidad que varía de moderada a alta, ¿verdad? Nosotros estamos en una región categorizada anteriormente como zona 5, era el estado Lara, una buena parte del estado Lara, para indicar que teníamos una sismicidad moderada a alta. Seguimos teniendo una sismicidad moderada a alta, eso no cambia, ¿verdad?, porque tenemos las mismas fuentes sismogénicas y esas fuentes sismogénicas se siguen moviendo y siguen siendo de manera permanente un peligro y un riesgo para el espacio. Nosotros tenemos en este caso, en el estado Lara, casi todo el territorio, por no decir todo, ¿verdad?, tiene una sismicidad moderada a alta. Tenemos magnitudes probables, máximas probables, que son de moderada a alta. Otras regiones del país tienen magnitudes máximas probables que son más grandes que las nuestras, ¿verdad? Hay zonas del país que tienen una mayor sismicidad que el estado Lara. Sin embargo, no deja de preocuparnos el hecho de que nosotros tenemos una fuente sismogénica tan importante como el sistema de Boconó, que es una falla transcurrente, ¿verdad?, que ocupa todo el espacio, arranca teóricamente, ¿verdad?, o desde el punto de vista físico, desde lo que llamamos el nido de Bucaramanga, al sur, en Colombia, ¿verdad?, pasa por los estados andinos, Táchira, Trujillo, Mérida, ¿verdad?, pasa por el estado Lara, desemboca en el estado Carabobo, en el mar, ¿verdad?, en Golfo Triste, en la zona de Tucacas, y luego cambia de rumbo, ¿verdad?,
ahí trae un rumbo suroeste-noreste, cambia de rumbo y coge relativamente paralelo a la costa, al sistema costero venezolano, se convierte en falla de San Sebastián, es la denominación en esa zona, hasta pasada a Caracas, Cabo Codera, y luego se convierte en la falla del Pilar, que es la falla que está al oriente del país, pero que forma parte del mismo sistema, el borde entre la placa suramericana, la placa tectónica suramericana y la placa caribeña. Ella luego pasa a Trinidad, ¿verdad? Y prosigue de manera cambiando el rumbo por todas las islas volcánicas que hay al norte de Trinidad, ¿verdad? El arco insular volcánico del Caribe, y luego pasa por Puerto Rico, Cuba, hasta llegar a Centroamérica. Perfecto, profesor. Me gustaría también que nos indicara, desde su punto de vista, ¿existen factores tanto urbanos como sociales que incrementen la vulnerabilidad en nuestra ciudad, por lo menos acá en Barquisimeto? Sí, claro. ¿Cuáles son algunos de ellos? En Barquisimeto y en cualquier espacio. Podemos referirnos a Barquisimeto. Hay lo que se llama factores de sitio, ¿verdad? Que son factores, te voy a dar una explicación para explicar más claramente esto. El sismo de 1985 en México, que fue un sismo catastrófico, realmente muy fuerte, con una gran intensidad, ocurrió en la costa occidental de México, ¿verdad? En la costa de Acapulco, vamos a decirlo así, para decir una ciudad muy conocida, cercano a una ciudad que se llama Oaxaca. Ahí estuvo el epicentro, el foco de ese sismo. Ese sismo se propagó hacia todo el espacio mexicano, desde el Pacífico hasta cerca de la costa del Caribe. Pero se observó que, por ejemplo, en las cercanías de donde ocurrió el foco, los daños fueron relativamente controlables. No fue que fueron mínimos, que no hubo daños, sino que en comparación con los daños que sucedieron en Ciudad de México, que estaba a 1000 kilómetros del foco, fueron relativamente pequeños. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué a una distancia tan grande, ¿verdad? A una distancia tan grande ocurrió un mayor nivel de daño? Por un efecto de sitio. Ciudad de México es una ciudad primero que se caracteriza por estar enclavada en una zona de un viejo lago desecado, el lago de Tlatelolco. Sus características geotécnicas, las características de ese suelo, son propicios a amplificar los movimientos del sismo por los espesores sedimentarios, ¿verdad? Y por el uso que se le ha dado a esos suelos para extracción de agua, pues esos suelos se volvieron un poco vulnerables. Entonces, ese es un efecto de sitio, la característica del suelo, ¿verdad? O la topografía, por ejemplo, ¿verdad? Un sitio que está en un talud, ¿verdad? O que está en el borde de un talud es mucho más vulnerable que un sitio que está en el plano. Esos son factores de sitio que convierten en un espacio determinado, ¿verdad? La intensidad que genera el sismo es aumentada por ese factor de sitio. Entonces, ocurrió una intensidad baja en el foco, relativamente moderada, pero a 300 kilómetros de distancia la intensidad fue mucho mayor, fue el doble, sí, debido a esos factores de sitio. O sea que, independientemente de la distancia, nosotros no estamos exentos de la posibilidad de una intensidad muy alta debido a esos factores de sitio. Ese es un factor importante en términos de los niveles de vulnerabilidad. Profesor, ¿y el crecimiento urbano también puede afectar? Claro, si no es planificado puede afectar. Por ejemplo, cuando tú creces, ¿verdad? Desde el punto de vista urbanístico tienes que tener todos los elementos, todas las variables que te permitan hacer un desarrollo urbanístico armónico, no tanto por el funcionamiento urbanístico en sí, tanto por eso como por
los niveles de riesgo que pueden ocurrir debido al sismo o debido a otros factores, ¿verdad? Debido a otros factores. Por ejemplo, el hecho de que nosotros crezcamos hacia las zonas donde tenemos las quebradas más grandes y más peligrosas de la ciudad, ¿verdad? Que no delimitemos la zona, que nos montemos sobre las quebradas, que nos montemos prácticamente sobre los cauces, debido al desarrollo inadecuado desde el punto de vista urbanístico, sin planificación, sin regulación, eso produce y genera vulnerabilidad. Sí. Igual sucede, por ejemplo, en la ciudad de Barquisimeto, que ha sido, digamos, sometida a un estudio para generar una ordenanza que provoque la disminución del riesgo sísmico, que provoque una reducción del riesgo sísmico por reducción de la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque la amenaza sigue ahí, la amenaza es independiente de nosotros, de nuestra voluntad. El sistema de Boconó va a estar ahí siempre compartiendo con nosotros, como dice, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Pero podemos reducir la vulnerabilidad que tenemos. En términos reales, por ejemplo, si tú ves el este de la ciudad, el este de la ciudad tiene una conformación morfológica y geológica distinta que el oeste. Nosotros tenemos aquí la roca relativamente cercana a la superficie. Tenemos sedimentos de bajo espesor o de moderado espesor, mientras que hacia el oeste nosotros tenemos sedimentos de mayor espesor, la roca está más baja. Entonces eso genera un comportamiento diferenciado en los suelos. Y ese comportamiento diferenciado tiene que ser tomado en cuenta con el propósito del diseño tanto de un plan de desarrollo urbanístico como el diseño particular de edificaciones en ese espacio, ¿no? Y en esa explicación que nos está indicando, ¿quiere decir que a la hora de un sismo se va a sentir más en el oeste que en el este? No, no es eso, sino que a la hora de la verdad el comportamiento del sismo es distinto hacia el este que hacia el oeste. Las vibraciones se comportan de manera distinta. Por ejemplo, la frecuencia de vibración del suelo en el este es de alta frecuencia, hacia el oeste es de baja frecuencia. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que poner o diseñar edificaciones que sean compatibles con esa baja frecuencia hacia el oeste y que sean compatibles con esa alta frecuencia hacia el este. Eso es lo que... Armonizar eso. Si no lo armonizamos, nosotros vamos a tener un efecto de sitio. Y lo que procura, aquí se ha hecho un estudio en los últimos 15 años, ¿verdad? Que ya se ha convertido, el propósito del estudio es la reducción de la vulnerabilidad sísmica en el espacio de la ciudad, tanto en Barquisimeto como Cabudare. Eso forma parte de un plan nacional, ¿verdad? De microzonificación sísmica, se denomina eso. Microzonificación sísmica porque se va al detalle de las características del sitio, mientras que la zonificación sísmica general no va a ese detalle, sino que da un nivel de comportamiento general del suelo, del sismo, a lo largo de todo el territorio, diferenciándolo por zona, el comportamiento, pero sin meter los factores de sitio locales, ¿verdad? La tipología de los suelos, la morfología, el tipo de topografía, la conformación morfológica de la ciudad o del espacio donde se diseña. Eso es el fundamento para un plan de desarrollo. Entonces, aquí se desarrolló ese plan de microzonificación y eso arroja un producto que es importante, que es la Ordenanza Municipal para Prevención del Riesgo Sísmico, a la cual todos estamos obligados a cumplir. ¿Y se está cumpliendo actualmente? Bueno, yo aspiro que se esté cumpliendo permanentemente. Quien está en la obligación de hacer cumplir esa ordenanza es la municipalidad. Esa es una ordenanza municipal, ¿verdad?, que obliga al comportamiento de todos los factores que concurren en el desarrollo de la ciudad a cumplir con esa ordenanza. Tanto en el diseño de las edificaciones, del espacio donde van a ser ubicadas, de su conformación físico-espacial, al desarrollo de la ciudad, ¿verdad? Hacer las cosas
en un sitio de una manera, en otro sitio de otra manera, que sea compatible con la reducción de la vulnerabilidad sísmica. Eso es la ordenanza. Es una herramienta para la prevención, una herramienta para la prevención. Y estamos todos obligados a cumplir, los constructores, los ingenieros, los arquitectos, los planificadores urbanos, ¿verdad? La población en general, la población en general. Perfecto, ingeniero, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría tocar el tema de la tecnología, el uso de la tecnología para enfrentar sismos. Tengo entendido que en países como México y también como en China hay una alarma, una sirena que anuncia minutos previos. ¿Es necesario acá en nuestro país? Claro, nosotros, una de las cuestiones en las que se ha avanzado a nivel mundial, pasamos del siglo XIX, que no había instrumentación, o había una instrumentación relativamente precaria para la detección de los sismos y la caracterización de los sismos, a tener ahora herramientas que van desde los instrumentos electrónicos y digitales, ¿verdad? Por ponerte un caso, por ejemplo, los sismógrafos aquí eran ópticos o mecánicos, ¿verdad? Ahorita son digitales. Es un avance en la rapidez y la precisión de la ubicación sísmica, de la tipología del sismo, de su magnitud, de su intensidad, etc. ¿Verdad? Que son dos términos que yo quiero aclarar muy rápidamente, que a veces la gente confunde, e incluso nosotros mismos a veces nos confundimos con eso. ¿Verdad? La magnitud es la fuerza que desarrolla el sismo, es la fuerza que se desata en el momento que ocurre el sismo, es la fuerza acumulada por años en una falla tectónica que se libera bruscamente. Esa es la magnitud, eso es una energía, fuerza. La intensidad es el nivel de daño, los efectos que produce el sismo. ¿Está asociada con la magnitud? Sí, pero no es igual que la magnitud, es un término diferente, ¿verdad? Para que entendamos. Puede ser que haya un sismo de pequeña magnitud, pero generó una intensidad alta porque fue muy cercano a la superficie, ¿verdad? O la intensidad también tiene que ver con los niveles de vulnerabilidad del espacio. Mientras que la magnitud puede ocurrir un sismo de 8, ha ocurrido sismos de 8 que en la superficie poco ocasionan porque estaban muy profundos, estaban a 120, 150 kilómetros por debajo, ocurrió el foco sísmico. Entonces, en distancia, ¿verdad? Esa fuerza se absorbe y se disipa. Se reduce el nivel de energía en la medida que avanzamos en el camino. Si el camino es más largo, el nivel de energía que llega a la superficie es más pequeño. Perfecto, profesor. Ya para finalizar, como experto en el área, ¿qué medidas se puede tomar los ciudadanos para enfrentar un sismo antes, durante y después? Bueno, yo creo que todos los ciudadanos, la comunidad, vamos a decirlo así, individualmente, ¿verdad? Hay una página de Funvici que está en disposición permanente con propósitos de prevención, lo que llamamos el aula sísmica, que en este caso tiene el nombre de una maestra que fue una heroína durante el sismo de Cariaco y salvó un grupo de niños a costa de su vida, ¿no? Se llama así el aula sísmica. Por cualquier ciudadano, cualquier comunidad puede ocurrir, ¿verdad? Por los espacios digitales a esa página, ¿verdad? Y solicitar ayuda y cooperación. Y nosotros estamos en disposición de eso, ¿verdad? Aquí yo fui cofundador de un grupo de estudiantes, de una agrupación estudiantil básicamente, yo era el asesor y ha habido otros profesores asesores de ese grupo de estudiantil que se llama UPAS, que es la Unidad para la Prevención ante Situaciones de Sismo. Nosotros nos dedicamos a ir a las escuelas, a propagar pues, el término de la prevención, la necesidad, cuál es la respuesta que hay que dar en caso de un sismo, cómo deben prepararse. Pero lo básico aquí es que las instituciones tomen conciencia, las instituciones, como instituciones formales, oficiales, ¿verdad?, que conducen el país, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel municipal,
¿verdad? Y a nivel local, las comunidades, ¿verdad?, se apropien de esa actividad, que es la prevención, que es la elaboración de planes de prevención, tanto sísmico como hidrológico, con cualquier fenómeno que pueda producirle daño a la población, ¿verdad? Al apropiarse, ¿qué hace? Diseña ese plan, conociendo tu territorio, lo diseña, conociendo a las personas, y la gente se apropia de eso cuando lo diseña, cuando lo trabaja, no cuando yo se lo entrego ya masticado, mira, aquí está este plan de prevención. La gente no se apropia de eso, si no lo construye. Y yo creo que eso es básico, la construcción de los planes de prevención en las comunidades. Y para eso se requiere formación, sí, pero para eso tenemos la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, tenemos la universidad, que pueden colaborar y cooperar en esa tarea, ¿verdad? Y sé que muchos de mis colegas, profesores de la UCLA, están en disposición de hacer eso y tienen la formación para hacer eso, ¿verdad? Perfecto, ingeniero. Llegamos al final de la entrevista. Su mensaje final brevemente y la manera de hacer contacto con usted. Bueno, el mensaje final es que hagamos las cosas que debemos hacer con el sismo. El sismo hasta ahora no es predecible con precisión. Tenemos herramientas tecnológicas, los satélites ahora, que nos permiten medir la deformación cortical de la Tierra y que nos permiten anticipar, ¿verdad?, por meses o por espacios de tiempo la ocurrencia de un sismo. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros no nos ponemos a trabajar en nuestra propia casa, ¿verdad?, en nuestros espacios vitales, en nuestras comunidades, para organizarnos, ¿verdad?, con fines de prevenir, de saber qué debemos hacer antes, durante y después del sismo. Así es. ¿Verdad? Un plan, eso organiza a la población, ¿verdad?, le da vitalidad, le da conocimiento. Debe conocerse el fenómeno, sí, pero ese fenómeno es independiente de nuestra voluntad. Pero debemos conocerla, por eso la investigación sismológica es básica en las universidades, en todo nivel, para conocer bien el fenómeno. En la medida que lo conozcamos mejor, ¿verdad?, le reducimos su peligrosidad desde el punto de vista de nuestra reducción de vulnerabilidad. Mientras nosotros reducimos la vulnerabilidad, que es nuestra competencia, ¿verdad?, también conocemos el fenómeno. Eso nos permite reducir la vulnerabilidad y reducir el riesgo, que es la asociación de estos dos fenómenos. La amenaza y la vulnerabilidad producen el riesgo. Así es. Gracias, ingeniero, por compartir su tiempo el día de hoy con nosotros. Gracias por compartir tu valioso conocimiento. Amigos, llegamos al final de la entrevista del día de hoy. Estábamos conversando con el ingeniero civil Luis Andrade. Él es profesor del Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA en el área de Geotecnia, Sismología y Riesgo Sísmico. De esta manera llegamos al final de su noticiero matutino de Latina Informativa. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro portal de notiprensa-digital.com. Quien tuvo el placer de acompañarles es Robert Ruiz y será hasta una próxima entrega.